Hace 9 meses compré la fruta Phoenix, que fue la fruta más cara que me salió en la tienda de stock. Pero aunque la subía el nivel de conseguir todas las habilidades, hay cosas que no he completado con esta fruta. Y muchos de vosotros me lo habéis dicho en un montón de comentarios. Y obviamente os voy a hacer caso, después de mucho tiempo. Así es la nueva fruta Phoenix con el cambio de la update. Y ahora me la voy a comer para que veamos todas las cosas que tiene esta fruta y las que no tengo. Porque amigos, la tengo al 422. Esto es bueno porque, amigos, no la tengo despertada y se necesita nivel 400 para poder comprar las raids de esta fruta. Así que, primero, antes de nada, enseñaros cada una de las habilidades. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y debo deciros que esta fruta, cuando la probé, no sabía nada acerca de ella. Y ahora, 9 meses después, puedo deciros que es una fruta que así tal cual no es muy buena. Es más curativa que otra cosa. Y bueno, pues la verdad que los daños que hace esta fruta ahora mismo son pocos. Esto, como veis, es regeneración hacia el personaje. Esto es una patada, transformación y... prácticamente la transformación y el vuelo híbrido es lo mismo, porque es un vuelo y lo otro también es un vuelo. Esto es lo mismo, ya veis. Y luego el ataque de aquí pues es un poquito más épico, supongo que hará más daño. Por lo demás, ya está visto. No hay nada más. Y la verdad que a mí esta fruta pues no me gustó mucho, tío. Porque, a ver, es muy buena para curarse y todo eso. Y fijaros toda la estamina que baja. Pero nada más, tío. Le tengo muchas ganas a esta fruta. Así que vamos a ver, nos va a costar un total de 18.500 despertar la V4. Como veis, tiene también clic derecho. Bueno, un montón de cosas que van a ser muy caras. Y hay que hablar con este NPC que se añadió en la actualización 17. Que no sé dónde se encuentra, la verdad. The Fruit has awakened me. Para el que se pregunta, se encuentra en la zona del reino de pastel donde se encuentra la reina pastel. Así que vamos a ir hacia esa zona. Vamos para allá. A ver, de momento deciros que creo que la forma esta de aquí, no sé si es extremadamente rápida. Considero que no es muy rápida, pero claro, no sé qué cambio tendrá a la hora de ser despertada. Supongo que visualmente cambiará un poco y luego además será mucho más rápida, o eso al menos espero. Vamos en busca del chip de las raids, que me temo que van a costarme frutas muy caras, no sé por qué. Vamos a ver, aquí nos encontramos en la zona de Katakuri, más o menos es donde creo que puede llegar a estar. Aquí no está Drip Mama y por atrás tampoco lo veo. No sé si por aquí puedo entrar. No me deja entrar por aquí, así que curioso. A ver, mi compa sabe dónde está. Más o menos por aquí arriba. Ok, yo la primera vez que voy a ver a este NPC porque nunca lo he visto antes. Vamos a ver dónde se ha ido. Está cerca de donde te puedes comprar la raid de la masa. Lo digo porque es algo que hice hace mucho tiempo y no me acuerdo. Fijaros, aquí está. Vaya tela, tío. Está en una zona muy secreta. Espero de verdad que merezca mucho la pena. Oye, fui herido gravemente luchando contra los piratas en esta isla. Por favor, ayúdame. You know I'm going to scientist. Can help you further el bow your ability tal. Básicamente que me va a ayudar a evolucionar las habilidades. ¿Te gustaría comprar Phoenix Microfilm tal por 1000 o se me va a costar más todavía? Lo tengo. Además, creo que es una de las raids más difíciles que existen dentro de Bloodsport. Eso me habéis dicho un montón de veces por comentarios. Ya lo veremos. Tampoco sé si este chip como tal es diferente al resto o no creo. Serán todos iguales. Y bueno, ya lo tenemos. Pero voy a mirar ya por casualidad si aquí en avanzado tenemos la Phoenix. Fijaros, lo tenemos. O sea que no va a haber problema a la hora de comprarlo. Menos mal, me había rayado ya. Amigos, estamos todos preparados. Mis compañeros me van a ayudar, Rice, tu vieja y Cursed Kitsune. Sinceramente va a ser la primera vez que voy a ver esto de aquí. No lo he visto nunca y os voy a enseñar cada una de las islas para ver si tenemos algo diferente. Pero bueno, al principio tenemos esta isla de aquí con árboles de colores phoenixentes, por así decirlo. Y vamos a ver qué tal, tío, porque sinceramente no sé hasta qué punto va a ser tan complicada o si no lo va a ser. Me parece que va a ser más o menos como si fuera la masa, que la masa es bastante complicada para la gente que no es la Buda, obviamente. La raid de la Phoenix nunca la probé. Ya somos dos porque es la primera vez que la pruebo. A ver qué tal funciona esto. Ahí está, primera isla completada. De momento, bien, para qué engañarnos. Vamos bien. La segunda isla es más de lo mismo que la primera, pero ahí al fondo se ven como... ¿qué es eso? ¿Es como un parkour? O sea, no acabo de entender esto de aquí al fondo. Es raro, pero bastante. Porque, ¿qué significa todo estas cosas aquí en medio? La verdad no tengo ni idea, pero bueno, no voy a cuestionar nada. Simplemente vamos a pasárnoslas y vamos a hacer todas las raids que podamos. Perfecto, vamos a por la tercera isla, la cual voy a hacerlo de forma normal. Vamos a hacer el parkourcito este que hay por aquí. De aquí pasamos a esta... no me lo creo, me acabo de caer. De aquí pasamos a este sitio. De aquí saltamos a este otro lugar.
Y de aquí saltamos a esta otra sitio y ya al último lado. Que el último lado pues es básicamente una isla ya pero flotante. Así que bueno, de momento no tiene nada misterioso. Va, es que ahora mismo me siento súper poco productivo, tío. No puedo hacer nada porque esta fruta tal cual está ahora mismo no es muy allá para PvPs ni ayuda demasiado. Ahí está, vamos a ver el jefe, que entiendo que va a ser Marco, pero tengo un poco de curiosidad de verlo. A verlo. No, pues no es Marco, es... No lo sé, gente. Entiendo que por el copyright no han podido hacer mucho más, pero eso es lo que tenemos, chicos. Eso no hay más. Pero ahí está, lo hemos completado, hemos tardado bastante. Nos da 1000 fragmentos. Y ahora vamos a hablar con la entidad misteriosa para mejorar la Z que se llama cañón por cañón de cremación. Amigos, lo hemos logrado. Vamos a ver qué tal. Esta vez tenemos que desbloquear, si no me equivoco, la F, vuelo híbrido, que por 2000 fragmentos ahora pasa a llamarse vuelo rápido. Y no vean la broma, gente. La bromita me cuesta frutas legendarias mínimo de 1 millón y me estoy gastando todas las frutas amor. Siguiente habilidad, en este caso toca la X, que se llama llamas de regeneración por 3000 fragmentos. Esto ya empieza a doler. Ahora se llama llamas azules. Ascensión. Siguiente habilidad, 4000, me cuesta patada rápida. Y el nombre ahora, en vez de patada rápida, viene a ser éxodo de llamas. Y ahora, amigos, dejamos las frutas loft de lado y vamos a tener que dar otro tipo de vaina. Por ejemplo, vamos a dar una gravedad, porque la gravedad sinceramente la tengo perma y me da igual. No sé qué ha pasado a mis brazos, pero bueno, hemos completado otra raid y estamos a una de completar todo al máximo. Esta, si no me equivoco, es un tap, o sea, 4000 fragmentos por un clic. Gente, lo tenemos, ya está. Fruta Phoenix, subida al máximo. Ahora mismo la última se llama transformación completa, 5000 fragmentos. Y ahora pasa a llamarse plumaje ardiente. Pero bueno, es momento de enseñaros cada una de las cosas de esta fruta. Viene el showcase. A ver, amigos, primero voy a enseñar todo lo que tenga que ver esta fruta sin la transformación, porque me he dado cuenta de que tiene un montón de cosas y es más compleja de lo que parece. Empezando por cañón de cremación, apretamos y fijaros, y ahora el golpe es este de aquí. Está bastante guapo, la verdad, las cosas como son. Luego tenemos llamas azules, que no deja de ser esto que te cura la vida y te puede mover, eso está bien. Fijaros cómo mi personaje corre, tío, es gracioso. Pero funda un montón la energía. Ah, esto hace daño. Me ha dicho que hace daño. A ver, porque supuestamente hace daño. Ok, hace daño. Oye, pues no está nada mal. O sea, esto para spamear incluso hasta da asquete. Pero bueno, no va a ser el caso. Luego tenemos éxodo de llamas, que apretando la C hace lo siguiente. Es básicamente igual que el cañón de cremación, pero... Ok, muy top. Además tenemos la F, vuelo rápido, que te transformas en, bueno, pues aquí como lo veis, un aguilucho a mitad de transformación. Las animaciones de esto pues está bastante mejor, gira y todo eso, va bastante rápido. Pero desconozco si va más rápido que la forma de plumaje ardiente, así que vamos a verlo. Ah, por cierto, se me ha olvidado, si clico hay algo más. Atentos, clico y... 1000 y pico de vida extra. Quita 1000 y pico de vida extra y se regenera bastante rápido el cooldown. Así que aprieto la V y nos transformamos ahora en Fénix. Porque, amigos, ahora creo que vamos a hacer más daño que antes. A ver. Nos quitamos un pelín más, creo. Luego tenemos el cañón de cremación ahora, que hace... Me parece brutal, o sea, me ha flipado muchísimo. Además tenemos esto también, que sigue haciendo daño y además te cura, muy top. Y luego éxodo de llamas ahora va a hacer esto que vais a ver. Wow. Ok, muy guapo, tío, muy guapo. Y creo que más o menos os he enseñado todo. Voy a probar a hacer la V delante de él por si hace algo diferente. A ver, aprieto V. Vale, le quita vida, está bien saberlo, porque es como que tiene un daño de quemadura y todo eso. Así que yo creo que se pueden hacer muy buenos combos con esta fruta. De hecho, vamos a ver si me invento algo. Por ejemplo, Z y ahora clic. Ya está, 3000 y pico de vida y no sé ni dónde ha acabado él. Si no me equivoco, se puede hacer un combo bastante tocho. O sea, atentos porque no es muy complicado. O sea, sería hacer esto, ahora lo enganchas, ahora haces así y cuando bajes... No me lo creo. O sea, está a punto de cargármelo ya. Pero ¿qué me estás contando? O sea, ha sido brutalísimo. Me estoy enamorando de esta fruta y tengo miedo incluso. Supongo que tendremos un montón de variantes para estas frutas. Me gustaría que me dejarais en comentarios los combos que se pueden hacer con ella. Pero lo que he aprendido por el momento ha sido esto, atentos. Esto por aquí, ahora sí. Y luego... Vale.
Tengo que deciros que más o menos la he estado probando y tal, ha pasado un día, y aunque no soy rajo, porque él es bastante bueno con esta fruta, sí que puedo comentaros que más o menos me puedo defender y sobre todo, muy importante, me parece muy buena para cuando te vienen teams de 2 o mucha gente a por ti. La verdad que eso es bastante importante y merece mucho la pena. Así que vamos a ver, gente, vamos a echar un PvP contra creo que esta persona que va a querer hacerlo, o si no es esta persona, será otra. Que ahí viene. Vaya, fallé. Bueno, claro que fallé. Si es que fijaros el ping al que voy. ¿Eso es un hacker? Nada, imposible jugar. Por aquí hay más gente pegándose. Vamos a poder pegarnos con alguno de estos. A ver, por ejemplo, el Buda. Siempre me toca contra Buda, tío. Yo no sé cómo lo hago. Fijaros. Ahora lo he enganchado. Y ahora para finalizar sería esto. Pero obviamente, siendo Buda, me va a costar más. Ahí está, uno eliminado. Lo hemos hecho. Aquí tenemos a otra persona. Vamos a ver si me puedo pegar contra él. Vaya, me ha calzado él. Vale, más o menos me lo estoy cargando ya, esta persona. Vale, creo que ya. Perfecto, 11.000 y pico, pero claro, es que va a pedales porque el internet no sé qué le está pasando. Voy a ver si me puedo echarme un PvP contra esa persona de ahí que tiene 20 y pico millones, porque me estaban haciendo 2 contra 1 y es por eso que me he salido antes. A ver si ahora... Nada, es que vienen dos, tío, todo el rato. Nada, no quiere esperar. Le he dicho que se espere porque viene otra vez la otra persona. En fin, pues nada, vamos a pegarles. Vale, el chaval se maneja bien con la Gravity, el Gravity Gain, así que vamos a tenerlo en cuenta eso. Y en tal que lo pille, como ahora, le hacemos el combo. ¡No! Fallé todo, tío. Bueno, igualmente, fijaros. ¡Pum! Bastante bien, ¿eh? Nada, utilizar la V4. Vamos a hacer más de lo mismo porque estamos contra un 20 millones y si no utilizas la V4 aquí es complicado. Lo pillé. Ahí está. Atentos. V4. ¡Paca! 17.000. Acabo de reventar a el 20 millones. Let's go. Antes lo he intentado, pero bueno, fuera de cámaras es que no paraban de venir 2 contra mí y era bastante complicado. Medio servidor ha venido aquí, chicos. Increíble. ¿Lo he calzado? Vale, gente, hay muy poca vida, tío. Hay que ir a por él. Lo cargo, perfecto. 17.000 de bounty me acabo de llevar de shield. Perfecto. A ver si lo hago algo. Muy atentos, chicos. Lo he calzado. ¿Qué ha pasado? La verdad, más o menos habéis visto el combo. Ya lo he enseñado antes también. Así que este vídeo lo voy a dejar más o menos así abierto para luego en un futuro, si la sigo utilizando, enseñaros mejores combos y todo eso. Pero por mi parte, la Fénix me ha gustado muchísimo más en este caso. Creo que tiene un montón de combinaciones diferentes. Además, no voy a decir si hacerlo o no, pero las llamas azules te dan una extra de vida espectacular, que parece que eres infinito y no vas a morir en la vida. Así que, amigos, revienten el vídeo, like, suscríbanse para que vuelva a traer más vídeos de Bloxfruit en un futuro. Chao, chao.